Le corresponde entonces ahora la réplica al Consejo de Defensa. Lo escuchamos, señor abogado. Gracias, señoría. Voy a hacer un discurso breve, suscribiendo todo lo ya referido por la señora fiscal. Voy a comenzar explicando que la representación del Estado la tiene el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado es quien tiene por objeto la representación del interés del Estado en juicio, y el Consejo de Defensa del Estado entonces interviene en este juicio como institución. No es el abogado Álvarez o la abogada señora Natalia Peña quien participa en este juicio con algún objetivo de que no sea otro que el institucional. Y digo esto porque al observar la referencia que respecto de la intervención de dos instituciones en este juicio ha formulado la defensa en su alegato de clausura, nos permite ejemplificar la actitud de la contraria en relación con la institucionalidad, en relación con el respeto por la democracia, en relación con el respeto por la legislación. A nosotros nos parece que referirse de la forma en que aconteció en relación con el Ministerio Público y con el Consejo de Defensa del Estado, singularizando las pretensiones en la fiscal, a quien llamaba insistentemente la abogada Chong, y en el abogado del Consejo de Defensa del Estado, a quien denominaba el abogado Álvarez, nos muestra en el fondo un ejemplo más de la actitud y del desprecio por la legislación. Muy brevemente, señoría, respecto del valor probatorio de la traducción de documentos, tendrá el valor probatorio que su fuerza de convicción posea. Fueron acompañados como documentos y en ese mismo carácter serán analizados por el tribunal. Respecto de la traducción de la palabra acreditar, formulada por la traductora, efectivamente, en reiteradas ocasiones de su traducción, atribuyó el significado de creer en varias ocasiones anteriores al reclamo de la defensa. El tribunal pudo observarlo, están todos los audios, y además hay que hacer presente que al respecto no se generó ninguna controversia entre los intervinientes en cuanto al significado de la palabra, que siempre fue creer. Ahora, si analizáramos o si damos por hecho que el objetivo fuera traducir esa palabra mañosamente con el ánimo de proporcionar el significado de acreditar, hay que pensar cuál pudiera ser el objetivo de aquello y qué efecto podría tener en el análisis de las palabras de la señora intérprete. A nuestro juicio, utilizar la voz acreditar no podría tener ninguna consecuencia. No puede, en la frase en que estaba incluida, no puede considerarse de otro modo que del conocimiento que tuviera la persona que hablaba y que utilizaba en portugués la palabra acreditar. En consecuencia, por mucho que una persona diga acredito, el tribunal no puede sino entender que la persona cree en aquello. Pero no fue una materia objeto de discusión ni de debate, por lo tanto nos parece que su incorporación en la clausura solamente tuvo un objetivo distractivo. Lo mismo que el uso de la facultad del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querella respecto a alguna factura. Cuando una institución posee una facultad de deducir querella, lo que posee es
una atribución, no es una obligación imperativamente impuesta por el legislador. Puede decidir sobre la base de los criterios propios si se deduce o si no se deduce. De allí a entender que el ejercicio de esa facultad o el no ejercicio acredite o no acredite la ocurrencia de un delito, nos parece un exceso. Considerar aquello implicaría o equivaldría a estimar la decisión de una institución como con el valor de una sentencia. Y ello es absolutamente contrario a todo el ordenamiento jurídico y a todo juicio de racionalidad. Por lo tanto, entonces, atribuirle a la decisión de no presentar querella el mérito de acreditar que los servicios sí fueron prestados nos parece un exceso, un contrasentido y por lo mismo no debe producir ningún efecto. La defensa fue la que ofreció acreditar la efectividad de los servicios y no lo hizo. La defensa fue la que ofreció acreditar que ningún peso de la devolución de gasto electoral quedó en el patrimonio del acusado y no cumplió. La defensa ofreció al testigo Carlos Muñoz Valle, que en su clausura extrañó, y la defensa fue la que retiró dicho testigo en el momento en que le correspondía ofrecer la prueba. En cuanto al trato o presunto trato peyorativo al rol del contador, suscribo completamente lo señalado por la señora fiscal y tomo el rol que tiene el administrador electoral para ejemplificar o para explicar cuál es el sentido que se debe atribuir. El administrador electoral, en este caso concreto, era un contador, podría haber tenido otra profesión, pero el administrador electoral tiene como función recabar, perdón señoría, es que se escuchó una intervención, pero creo que ya está subsanado. El rol del administrador electoral es administrar información, incorporar información a la cuenta y en caso de que incurriere en alguna falsedad, hoy día, bajo la actual ley 19.884, en su artículo 31, hoy día esa falsedad está sancionada penalmente, pero esa falsedad no está sancionada en cuanto a las consecuencias de obtener reembolso improcedente. Si uno va al artículo 31 de la ley 19.884, podrá percatarse de que no hay una sanción a la obtención irregular de devolución. Y entonces cabe preguntarse dónde está sistemáticamente incorporada una actitud como aquella. Bueno, continúa, como siempre lo ha estado, en la normativa referida a el fraude de subvenciones en el artículo 470, número 8. En consecuencia, el principio de la retroactividad de la ley más favorable no tiene lugar en este caso porque la conducta que fue sancionada en el artículo 31 es la del administrador electoral en lo tocante a la lealtad del ejercicio de sus funciones y no en cuanto a las consecuencias patrimoniales que aquello pudiera dar lugar. Por lo tanto, entonces, el perjuicio patrimonial debe regularse en conformidad con lo establecido en el artículo 470, número 8. Y voy a abordar ahora, señoría, brevemente también la responsabilidad civil en relación con lo
referido por el señor defensor en su alegato de clausura. La responsabilidad civil que afecta al acusado, sostenemos que se trata de una responsabilidad dolosa desde el punto de vista civil, considerando el concepto que tiene el Código Civil de dolo. Las acciones del acusado claramente se dirigían a inferir injuria al patrimonio público. El acusado, al solicitar y obtener la devolución de fondos que no le correspondían, fondos a los que no tenía derecho, lo que hace es provocar daño al patrimonio público y provocar daño al patrimonio del Estado. Y con ello lo que hace es cumplir con uno de los requisitos de la responsabilidad extracontractual civil proveniente del daño. Sostuvimos que en el peor de los casos estaríamos frente a una conducta negligente que configura el concepto de la responsabilidad civil. Vale decir, se trata de un descuido, no guardar el mínimo cuidado, el cuidado medio, que exige la ley respecto de una persona que maneja su negocio propio. Ese cuidado no lo tuvo en el acusado porque suscribió y presentó al servicio electoral un requerimiento de devolución de gasto electoral que no le correspondía. ¿Por qué lo suscribió? ¿Por qué suscribe sin cerciorarse de la autenticidad de los antecedentes? Bueno, por un descuido en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, desde el punto de vista del acusado. Señor Álvarez, un momento, parece que hay un audio abierto o algo así, porque se escucha como una música. Sí, señoría, lo que pasa es que yo vivo frente a una iglesia, entonces a las 12 toca la campana bien, creo que sigamos, ya, sigamos. ya termino. Ya, siga nomás, pensé que era del audio. Bien. No, la parroquia de San Bruno, señoría. Ya, bueno, ok. Entonces nos parece a nosotros que lo relevante en este caso es que la actitud del imputado o del acusado ya es dolosa o a lo menos culposa. Ahora, respecto de la normativa aplicable para determinar entonces los requisitos que configuran la responsabilidad civil extracontractual, vamos a citar dos textos, uno de derecho procesal y uno de derecho penal, para situar cuál es la normativa. Doña María Inés Horvitz, en el texto Derecho Procesal Penal Chileno, tomo 2, páginas 605 a 606, nos señala que la responsabilidad civil y la responsabilidad penal tienen fundamentos independientes. Es posible fundarla en el mismo hecho histórico y en el carácter del ilícito civil, o podría fundarse alternativamente en cuanto a como ilícito penal o como ilícito civil. Señala que y voy a leer textualmente si su señoría me lo permite, en efecto, determinante en este sentido es que las reglas del derecho privado tornen al demandado responsable por el daño producido y, como consecuencia, lo obliguen a reparar. Tales reglas se hallan, entre otros cuerpos legales, en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. En definitiva, señoría, la responsabilidad penal y civil, señala la autora, son independientes entre sí al punto que puede haber responsabilidad civil sin que exista responsabilidad penal. Don Mario Garrido Montt, en su obra Derecho Penal, parte general, tomo 1, del año 2010, la versión del año 2010, en las páginas 412 y 413, trata lo que califica como la responsabilidad civil y las causales eximentes. En lo tocante a la responsabilidad civil, don Mario Garrido nos señala que las reglas,
las responsabilidades, las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse del delito se determinarán única y exclusivamente por los preceptos del Código Civil, que a su vez precisarán si se trata o no de un delito o cuasi delito civil, incluso en el caso en que ya esté acreditado que no es un delito penal. En consecuencia, entonces, podría haber responsabilidad civil derivada de un delito penal. Señoría, nos parece entonces que en lo tocante a la acción civil, nos parece entonces que la responsabilidad debe estudiarse en función de los requisitos que establece el Código Civil y no es imprescindible, no es necesario que se acredite dolo civil, a pesar de que nosotros sostenemos que en este caso sí concurre. Con esto concluyo mi alegato y solicito entonces que el tribunal proceda a condenar en los términos que ya expuse en mi alegato de clausura. Muchas gracias. Bien. Pasamos entonces a la réplica al Servicio de Impuestos Internos. Le vamos a pedir a don Manuel que por favor de frente al micrófono, porque el audio suyo fue uno de los que más nos ha costado escuchar, por el hecho que las últimas palabras, las últimas frases como que se pierden, ¿ya? Así que por favor le vamos a pedir que hable pausado y que al micrófono como más de frente, ¿ya? Muchas gracias, lo escuchamos. Señoría, ¿se escucha bien ahí? Sí. Ya, gracias. Bien, inicio la réplica. Voy a hacer, señoría, lo más breve posible, siguiendo la instrucción que nos dio usted, en cuanto a referirme a aspectos bien precisos relativos al alegato del señor don Pelayo Vidal. Y, obviamente, ya bastantes argumentos se han dado, en primer lugar, por el abogado Rodrigo Álvarez, del Ministerio Público, el fiscal, que no voy a repetir, sin perjuicio que alguna vez tengo que relacionar algo de eso, porque si no, señoría, son temas que se cruzan y por lo tanto, pero voy a hacer lo más preciso al respecto. Bien, en primer lugar, me quiero referir a un aspecto que me parece relevante, lo señalado por don Pelayo Vidal, cuando él comentó el tema del delito de peligro y mera actividad. Él nos dijo que estos delitos, este delito en el 74, inciso quinto, era un delito de peligro y lo reconoció, sí, dijo, es un delito de peligro. De mera actividad, es verdad también. Pero, agregó, dijo, pero eso nada tiene que ver la definición o clasificación con de los delitos resultados de mera actividad con la parte subjetiva del tipo. Él dijo que eso no tenía nada que ver. Dijo, la parte subjetiva siempre tiene que estar. Bueno, señoría, coincidimos con él que efectivamente siempre tiene que haber el aspecto subjetivo. Nadie ha dicho nunca, jamás, ni el Servicio de Impuestos Internos, ni me parece haber escuchado en ningún momento al Ministerio Público haber dicho lo contrario. Está claro que siempre tiene que haber un elemento subjetivo. Así que en eso coincidimos que tiene que haber un elemento subjetivo. Así que afirmar como que no, y dijimos que lo contrario, me parece un error. Ahora, en cuanto a esto de que él señala que no tiene ninguna importancia que sea delito, peligro, mera actividad, respecto al aspecto subjetivo, o a la subjetiva del delito. Entonces, señoría, ya en su momento hemos citado a distintos autores, ya, como el profesor Náquira, ya, en que claramente nos señalaba que en el delito mera actividad el conocimiento solo está referido a la acción típica. Ya, también el profesor Náquira habla de que lo que tiene que haber una previsibilidad consciente de los elementos del tipo objetivo. En su obra Derecho Penal Chileno, parte general, tomo primero, Editorial Legal Publishing, segunda edición 2015. O sea, nos dice el profesor Náquira, supone que el actor al momento del hecho tenga información correcta o veraz de los elementos descriptivos normativos que conforman la situación típica. ¿Y cuál es en este caso? Justamente que él sepa que se están facilitando facturas, que estas facturas no corresponden a prestaciones realmente efectuadas. O sea,
el conocimiento básico de lo fundamental en esta figura lo tiene el señor don Christian Warner. También, más doctrinas, otras doctrinas, señoría, ha reconocido que en estos delitos es suficiente que el sujeto sepa que en su comportamiento concurren aquellos elementos que integran el tipo objetivo penal. ¿Ya? En este caso es facilitar con el objeto de cometer o posibilitar, ¿cierto? En este caso posibilitar. O sea, de acuerdo a lo que ha dicho la doctrina, a la lógica y a lo que dice el texto legal, podemos concluir, señoría, que en este delito de peligro y mera actividad, ¿en qué va a consistir el dolo? ¿En qué va a consistir, diríamos, el contenido del dolo? En que el autor conozca y quiera, ¿cierto?, tanto el elemento conocimiento como voluntad, la realización del tipo penal. O sea, ¿qué significa? Facilitar documentos tributarios con el objeto de posibilitar la realización de la comisión de los delitos descritos, en los incisos anteriores. Eso es lo que implica que sea un delito de peligro y mera actividad. Así que para nada compartimos la opinión del señor defensor en cuanto a que esto no tiene ninguna relevancia en esta materia. Claro que la tiene, señoría, porque marca una gran diferencia que ese delito sea de peligro y mera actividad para el, sobre todo yo diría para el contenido del dolo, ¿cierto? El contenido del dolo es muy distinto cuando se trata de un delito resultado y cuando se trata de un delito de mera actividad y de peligro. Y aquí quiero dar un ejemplo. El señor defensor dio algunos ejemplos en su oportunidad y nosotros también vamos a dar algunos ejemplos. ¿Cómo funciona esto, señoría? Y me voy a tomar de la declaración de la testigo Margarita Valencia Maya. Doña Margarita Valencia Maya, contadora auditor, ¿cierto? Declaró, señoría, de la empresa OAS, declaró la señorita Margarita Valencia que a ella dijo cuando le ordenaban a su área la incorporación de un proveedor debía existir un contrato de prestación de servicios, validado por la gerencia. O sea, ella nos dijo entonces que cuando aparecía y le llegaba a ella una factura para registrarla, lo importante para ella que viniera validada por un contrato. ¿Ya? O sea, ella, teniendo este contrato, entendía que esa factura tenía que ser verdad. ¿Y qué es lo que ocurre entonces, señoría? El curso normal de una factura, cuando un contador recibe una factura que de acuerdo al giro de la factura es correspondiente a la empresa y que además ella dice que hay un contrato que la valida, ¿dónde va a ir a parar esa factura? Obviamente va a ir para descontar, señoría, en su momento y rebajar la base imponible. No hay una lógica que diga que pueda ir a otra parte. O sea, porque la factura, en este caso, está facilitada y la forma de la factura está hecha de tal forma, de tal manera, que solo puede tener ese destino, señoría. Porque ¿cuándo no podría tener un destino distinto? ¿Cuándo esa señora contadora que dice que ella le basta el contrato podría haber dicho, no, no, esta factura debemos llevarla a otra parte, debemos llevarla a un gasto rechazado? Si ella hubiera notado que esta factura, por ejemplo, era de un giro distinto al de la empresa. O sea, que no era necesaria para producir la renta. Pero no es así. O sea, esto dice relación especialmente con lo que estamos hablando del delito de peligro, señoría, porque justamente cuando yo entrego una factura en estas condiciones, una factura que yo sé, como sabía el señor Warner, que era por prestaciones nunca que se habían efectuado, esas eran prestaciones inexistentes. Entonces yo sabiendo que tengo una factura por prestación inexistente, la entrego, sí, la entrego, se facilita de una forma que tiene todo, como digo, esta protección o esta imagen de que es acorde al giro, que es que está parada en un contrato, nos va a llevar a que ese contador o contadora, según sea el caso, la va a tener que incluir para rebajar la base imponible. O sea, aquí se ve como yo pongo en peligro la hacienda pública. Claro que la pongo en peligro, porque entrego un medio ese medio tiene una forma que lleva inexorablemente a que la rebaje la base imponible. Aquí la lógica, porque el señor defensor en algún momento, me voy a referir más adelante, dijo que el que entrega la factura, perdón, que el que facilita la factura, que el que la confecciona, dijo, ese nunca puede saber a dónde el destino final de esa factura. Aquí, señoría, no estoy de acuerdo, porque justamente aquí, cuando yo entrego esta factura con estas formalidades y con la experiencia que tenía el señor Warner,
Esa factura solo podía tener un destino, solo podía tener un destino. ¿Cuál era? Ser rebajada de la base imponible. ¿Ya? Además, ella cuando se le preguntó por este servicio, si ella hacía fe absoluta, en el contrato dijo, sí, yo hago fe absoluta. O sea, y dijo, ¿a quién se le preguntó? ¿Debía constarle que esto fuera verdadero o no? Dijo, al gerente general. Como vemos, señorías, aquí vemos como un medio pone en peligro a la hacienda pública, de acuerdo a lo que señalaba, ¿ya? Y que no hay otra forma de entenderlo, de acuerdo a la máxima de la experiencia y cómo funciona el sistema de las contabilidades de la empresa. Después, en otro ámbito, en otro aspecto, en relación al tema del dolo o la malicia, ¿ya? El señor defensor, don Pelayo Vial, frente al concepto de dolo que había dado esta parte, dijo que coincidía que el profesor Van Belser era el experto en esta materia, el más no dijo respetable, el más, como podría decir, acorde o el más que tenía conocimiento en este punto, en estos puntos. Habíamos citado las páginas 67 y 68, y él dijo, sí, estoy de acuerdo, esas páginas son las pertinentes, ya, por el tema de los ánimos y tendencias, ¿ya? Entonces, ahí señaló un ejemplo que da el profesor Van Belsen. Dijo, señala el profesor Van Belsen que quien, por ejemplo, facilita a otro una factura falsa con la que éste obtiene una devolución de impuestos que no le corresponda, o bien tiene dolo respecto del delito cometido directamente por otro, dice, o carece de él. Si no lo tiene, no es punible. Pues entonces el Código Tributario solo sanciona hechos dolosos. Cosa que obviamente compartimos, porque el Código Tributario obviamente que sanciona solo hechos dolosos desde el punto de vista penal. Pero ¿qué es lo importante en este ejemplo? Que él le da una interpretación absolutamente errada a su señoría. Porque cuando dice, en la parte precisa que dice, o bien tiene dolo respecto al delito cometido directamente por el otro, ya no está indicando que el dolo del sujeto que va a obtener la devolución sea el mismo dolo del que facilita. Eso no es lo que no es lo que está diciendo. Dice que tiene que tener dolo del delito por el otro, cometido por el otro. ¿Y qué sentido se refiere eso? A que cuando yo entrego y facilito, sé que estoy facilitando un medio que puede ser utilizado para rebajar la base imponible, en este caso. A eso se refiere. Y cuando yo le entrego, sé que estoy poniendo en peligro la hacienda pública, ¿ya? Pero no dice él que el dolo que tiene que tener el emisor de la boleta, o la factura en este caso, tiene que ser el mismo dolo del que la recibe. Dice que tiene que ser dolo respecto del delito que se podría cometer. Justamente lo que dice el tipo penal, que se entrega la factura para cometer o posibilitar la realización de alguna de las figuras del 97.4, inciso primero, inciso segundo, inciso tercero. A eso es lo que se refiere el profesor Van Belsen. Y eso es totalmente coherente con lo que señala previamente el profesor Van Belsen en el párrafo anterior. Porque en el párrafo anterior, él cuando se refiere a la expresión con el objeto cometer o posibilitar, nos dice, no se trata de otra cosa que del dolo del delito reforzado semánticamente, en la figura que se trata para hacerle plausible. Eso es absolutamente coherente lo que señala en ese ejemplo el profesor Van Belsen con lo que dice en el párrafo anterior. Y además, el profesor Van Belsen más adelante, después de este ejemplo que da, dice que tal dolo no se refiere al resultado perjuicio a la hacienda pública, o dicho resultado no integra el tipo penal. O sea, no es necesario que haya finalmente un resultado que sea el daño a la hacienda pública, sino que solo que se ponga en peligro. Nos dice algo clave el profesor Van Belsen. Da dos requisitos para que se configure el dolo. Se dice que el sujeto conozca el sentido de la regulación tributaria, que obviamente don Cristian Warner lo conocía, el sentido de la regulación tributaria, y la aptitud concreta de su conducta para cuestionar, que es justamente poner en peligro. ¿Ya? Por lo tanto, entendemos que ese ejemplo que nos dio totalmente nos parece fuera de contexto, porque si uno lee todo lo que dice la página 67 y la página 68, se da cuenta que este ejemplo que da le da un sentido absolutamente distinto a todo lo que indica el profesor Van Belsen, que claramente entiende otra cosa por lo que dice, que lo que dice el señor defensor. Además, el profesor Van Belsen ya en la página 60 también hablaba del maliciosamente, y que citamos esta oportunidad, señoría, en el alegato de clausura, explicaba
¿qué se entendía por maliciosamente en términos general? Aparte del concepto de objeto, cometer o posibilitar. Por lo tanto, no me voy a referir más a eso porque ya en el alegato clausura lo señalé con detalle. También el don Pelayo nos dice y cita a la profesora Agustina Alvarado Urizar en la página 210 de su obra, ya, sobre delitos tributarios, en que habla y cita, voy a citar textual para explicar después, señores. Dice, en efecto, dice la profesora Agustina Alvarado, citada por don Pelayo, la existencia de un elemento subjetivo del tipo referido a la ejecución de las conductas con el objeto cometer, es decir, por sí mismo posibilidad, es decir, por otro, necesariamente nos lleva a excluir la comisión de una hipótesis que vendría inatípica. De ahí nos parece que el solo hecho de confeccionar jamás debería estimarse como elemento suficiente para la configuración del tipo en esto. Y después dice que se hace una crítica a una sentencia Valdivia. Bien, cuando la profesora Agustina Alvarado dice que sería típico el solo hecho de confeccionar, es correcto, señoría, porque solo confeccionar una factura no basta. Aquí estamos hablando de algo distinto que es facilitar. Facilitar, en este caso, a la empresa OAS Chile. ¿Ya? O sea, ella se refiere a algo distinto. Y esto hay que entenderlo claramente con lo que señala en la página 216 de su libro, porque ahí ella dice que resulta fundamental, dice, que el autor del delito preparatorio, o sea, el que facilita para estos efectos la factura, ostente el conocimiento de que su actuar puede ser susceptible de facilitar la comisión del delito ulterior por parte de terceros. Y agrega, dice, en cuanto a exigencia subjetiva, que vendría a configurarse, dice, y delimitar el injusto del tipo. Es en esa página 216 que le da el exacto alcance, señoría, a lo que ella quiere decir, de que qué es lo que debe tener presente el autor cuando entrega en este caso facilita la factura. Y eso explica y está en relación a lo que señala en la página 210. Por lo cual, señoría, nuevamente entendemos que don Pelayo ha citado respecto a esta autora, una frase, una expresión de ella, que nos parece también que está en un sentido totalmente distinto a lo que realmente se pretende. Ya, está hablando de otra cosa. Y la clave está en la página 216, como dije, señoría, porque ahí ella dice claramente que el actuar, cuando es susceptible a facilitar la comisión de delito por parte de tercero, eso delimita y configura el injusto. También, su señoría, don Pelayo citó un fallo del Tribunal Tributario Administrativo, que ya la fiscal se refirió, ya que lo voy a decir muy someramente, que fue revocado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el rol 217-2018. Señoría, ese caso lo conozco muy bien porque me tocó justamente participar en el alegato de esa situación. Y justamente fue revocado ese fallo respecto al señor Andrés Navarrete Vara, estableciéndose que sí habían habido irregularidades tributarias por la emisión de facturas relativas a prestaciones falsas. ¿Ya? Pero quiero señalar que, ya que el señor defensor citó esos fallos, quiero decir que hay otros fallos, señoría, que sí ahí sí que tanto el fallo de primera instancia como el fallo de la Corte de Apelaciones fueron condenatorios y en el sentido contrario. Así tenemos, por ejemplo, señoría, un fallo del tercer Tribunal Tributario Aduanero, el RIT GC 170089 del 2017, ya, en que referido a la señora Liliana Espinosa, que fue bastantes veces referida en este juicio, y que ella justamente fue condenada, el fallo fue confirmado, el fallo que la condenaba, y por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 4 de junio del 2018, en el rol 38-2018, y que justamente se refería a este tema de la factura ideológicamente falsa. Y hay otro fallo, señoría, también del tercer Tribunal Tributario Aduanero, ya,
Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente con Aguirre Espinosa, ¿cierto? El RIT GS 17.00085-2017, ya, que se refería a la hija de la señora Ileana Espinosa, y también la Corte de Apelaciones, la 11ª Sala, ¿cierto?, confirmó dicho fallo, confirmó, por lo tanto, el acta de denuncia que se había efectuado respecto a esta contribuyente. También por los documentos, algunos de los documentos que fueron analizados en este juicio. Ambas, señorías, fueron en su momento citadas en la declaración de la testigo Carla Vergara. Otro aspecto, su señoría, que voy a también referir muy brevemente porque el señor fiscal, don Rodrigo ya se refirió extensamente. El tema del concierto. Ya, esto de que aquí nos dijo don Pelayo, es necesario siempre un concierto en la facilitación y que ese concierto hay que probar. Ya, y dio ejemplo. Ya, y dijo, créame que para esa factura, para quien la emitió, efectivamente está bien emitida, y efectivamente esa persona no tiene el dominio del tratamiento tributario que se le va a dar a esa factura. Y es por eso que el Código Tributario señala específicamente maliciosamente. ¿Ya? Y también señaló que cuando se egresa la plata de una sociedad se emite una factura. Y quien realiza la prestación de arreglar esa propiedad también puede emitir una factura. Que el otro recibe, en el caso que quien egresa el dinero. Entonces dice pretender que por cualquier persona que egrese una factura debe saber el tratamiento tributario a quién se le va a otorgar o a quién se le va a dar, es totalmente irreal. Bien, ¿en qué aspecto, su señoría, coincidimos en algo de lo que dice el señor defensor? En que el emisor efectivamente no tiene el dominio del hecho de que iba a ser el otro contribuyente. Porque efectivamente el emisor entrega la factura, pero quien va a incluir esa factura en la contabilidad y la va a rebajar y va a realizar todos los actos propios respecto de ella, obviamente que es el receptor, no el emisor. Y es por eso que entonces pedir que él, como dijo el señor defensor en varias ocasiones, pedirle a él un dolo específico en cuanto de que esa factura que él facilita tiene que ir para rebajar la base imponible de la empresa, en este caso OAS, que es absolutamente errado, porque el mismo señor defensor nos dice que el emisor no tiene el dominio. Él dice, cuando le entrega, él no puede saber qué va a ocurrir exactamente ahí, porque claro, no tiene el dominio del hecho, porque justamente ese es un acto que tiene que realizar el receptor, no el emisor. El emisor, su acto termina con facilitar la factura, en este caso, ideológicamente falsa. ¿Ya? Aquí, señoría, lo que importa es ver el acto previo, el ex ante, como decía el profesor Fritsch, ya cuando él entrega ese documento, y que creo que ya se ha hablado bastante. Respecto a la historia de la ley, ya también el señor fiscal, don Rodrigo Álvarez, se refirió extensamente al tema de la historia de la ley, por lo cual creo que me iba a referir, pero creo que es innecesario para no repetirme, porque ya al respecto se hizo la argumentación respectiva, que a mi parecer fue bastante clara. Lo mismo del tema de las platas políticas, ya la señora fiscal se refirió a ese tema, y tampoco voy a volver a hablar, que sería una repetición innecesaria. Después, se refirió el señor Pelayo al tema de la prueba. Dijo, ¿qué se probó? Dijo, se probó que Conosur prestaba servicio a las campañas, se probó, su señoría, que con el dinero Conosur se pagaron personas que trabajaban en la campaña. Habló de varias cosas que según él se habían probado. Pero en ningún momento habló, curiosamente, guardó un silencio total sobre las prestaciones a OAS. Sobre eso no habla. ¿Y por qué no habla? Por algo lógico, nos parece, señoría. Porque la verdad que quedó claramente de todo el juicio, de todo lo que se observó de la prueba aportada, que no hubieron tales prestaciones. Que esas prestaciones no existieron. Eso quedó clarísimo. Y ese es el tema que me pareció que él se iba a referir. Yo pensaba que él se iba a referir a esta parte a si se habían o no acreditado las prestaciones, pero habla de que se acreditaron otras prestaciones según él, pero guarda un absoluto silencio respecto a las prestaciones que son las que nos competen para esta atribución del delito tributario, que eran las prestaciones OAS. Ahí guarda silencio. ¿Y por qué? Porque ya lo dije. Porque no se acreditaron esas prestaciones, señoría. Hubo prueba extensa durante todo el juicio y completa que demuestra eso.
porque la imputación se refería a la factura 2 y 15 tributaria respecto a la empresa OAS. Y esas prestaciones, como vimos, en ninguna parte pudo acreditarse esas prestaciones. Lo único que hubo de esas prestaciones, como ya dije en el alegato de clausura, fue esa declaración del señor Uceda, pero que fue vaga, que no tenía claro qué se trataba y que no acompañó ningún elemento. Por lo tanto, podemos decir claramente durante todo el proceso, durante todo este juicio, perdón, oral efectuado, señoría, no hubo ninguna prueba que acreditara dichas prestaciones de Conosur a la empresa OAS. Es por eso que obviamente el señor defensor nos entendemos que tenga que hablar de otras pruebas según él, pero no habla de esto, porque claro, no se acreditó nada al respecto, de que hubieran existido. Y no olvidemos que en su momento él fue citado al Servicio de Impuesto Interno, se le dieron varios meses, pidió horas prórrogas, para acreditar que que la empresa OAS había prestado sus servicios, que a la empresa OAS le habían prestado los servicios Conosur. Y sin embargo, no hubo ninguna prueba. Postergó y finalmente dijo que se le había perdido la contabilidad. No obstante que declaró ante su señoría el contador Jorge Contreras, que dijo que siempre tuvo un respaldo documental, un respaldo en el sistema tecnológico de la contabilidad. Y sin embargo, don Cristian Güemes nunca se acercó a él para pedirle ese respaldo, para entregarlo, sino que el que entregó el respaldo tecnológico a la PDI y al Ministerio Público en definitiva fue don Jorge Contreras, no don Cristian Güemes. ¿Ya? Ahora, otro aspecto, afectación al patrimonio fiscal. Don Pelayo también habló de que en este delito se requería una afectación al patrimonio fiscal. Nos dijo y citó el fallo de don Fulvio Rossi Choca, ¿cierto?, relativo al artículo 97, número 4, inciso final, en que nos dijo que en ese fallo se habló que había que tener por concurrente la conducta del imputado el dolo directo de lesionar el patrimonio fiscal. Había que tener el dolo directo de lesionar el patrimonio fiscal. En su oportunidad, señoría, ya nos referimos a este fallo, que estimábamos que de su lectura era algo confuso en algunos aspectos, puesto que el delito que analizaba, si bien es cierto que el delito de don Fulvio Rossi Sioca, por el cual fue perseguido, fue el artículo 97.4, inciso final, cuando uno ve las consideraciones que se hacen, se habla del 97.4, inciso primero, y lo cité en su oportunidad, señoría, y se dan argumentos que son todos aplicables a ese delito, ¿ya? Y no a este. Y después se concluye así algo distinto. Por eso yo dije que me llamaba la atención eso en el fallo, que ha citado muchas veces el defensor. Pero aquí aparece nuevamente una contradicción en la importancia que le da a esto el señor defensor con lo que dijo previamente. Porque él nos dice que aquí la Corte habría dicho el dolo directo de lesionar el patrimonio fiscal. Y previamente él nos dijo, en su alegación, que créame, dijo, esa factura para quien la emitió efectivamente está bien emitida y efectivamente esa persona no tiene el dominio del tratamiento tributario que se le da a esa factura. Y agregó también en otro momento que quien egresa la plata a la sociedad tampoco puede saber el destino. Entonces, hay una contradicción. Por un lado, él dice que es imposible pedirle a alguien que emite facturas, que emite boletas, que sepa qué se va a hacer con esto, qué puede ocurrir, qué tratamiento puede haber. Y después nos dice acá que lo que se exige es un dolo directo lesionar el patrimonio fiscal. Bueno, ¿cómo se entiende? Entonces quiere decir que sí puede saber, porque si él dice que se puede exigir eso, de que él puede saber qué se va a hacer con esa factura, que se va a dañar el patrimonio fiscal, ¿cómo pueden los ejemplos previos decir todo lo contrario? Es decir, que cuando yo emito una factura, como el caso que dio de la compra del computador, que no correspondía por lo demás, porque como dijo la señora fiscal, es una compra real, se compró el computador, aquí estamos hablando de prestaciones que no existieron. Pero ahí hay una contradicción clarísima en su argumentación, señoría. Después, otro aspecto. El artículo 110. Dijo que este artículo no tenía relación con esto, con el tema del dolo, y que eso no liberaba al Ministerio Público de tener que probar ya a los intervinientes el dolo de este caso. Señoría, el artículo 110, yo podría decir que es un baremo. ¿Qué significa? Es una forma que no se da comúnmente en otros ámbitos
de códigos, se podría decir, en que el legislador aquí expresamente, como sabe que en la materia tributaria es una materia de cierta especificidad, nos dice a quiénes vamos a acusar de no saber la materia tributaria. En otras palabras, ¿cierto? A quiénes vamos a tener como una causante eximente o disminución de su responsabilidad. Y nos dice aquellas personas que tienen escasos conocimientos, que por su bajo nivel cultural, etcétera, etcétera, no se les va a poder exigir el conocimiento de la normativa tributaria. ¿Qué nos quiere establecer el artículo 110? Un baremo, un mínimo, de ahí hacia arriba. Pues bien, señoría, no cabe duda que en este caso, en Christian Warner quedó absolutamente acreditado que el baremo de él es muy superior a esto, obviamente, por todo lo que se dijo en su oportunidad. Ese es el sentido del artículo 110 para todo efecto, y no de que no hay que probar el dolo, obviamente, que siempre hay que probar el dolo. También, su señoría, don Pelayo nos dijo que se dijo que su defendido, don Christian Warner, instaba a llenar boletas y que muchas personas lo habían señalado. Don Pelayo afirmó: lo cierto, dijo su señoría, dijo don Pelayo, ningún testigo lo señaló. La única que señaló esto, o que le habría dicho a ella, fue doña Carla Vergara, que había señalado que doña Liliana Espinosa le había dicho que el señor Warner le había señalado cómo llenar la puerta. Pues bien, señoría, no es tal, no hay tal. Hay varios testigos que dijeron esto. Voy a citar brevemente, señoría. Tenemos a don Carlos Manqueo, cientista político, ¿cierto?, que declaró ante su señoría. Y en la segunda pista del audio, porque el audio tiene dos pistas, de acuerdo a lo que yo revisé, en el minuto 12:51, él señaló que Rosita Cayuhuil le daba indicaciones a través del correo electrónico de cómo llenar los documentos tributarios. Pero esto después lo complementa en el minuto 32:15. Y ahí dice: Rosita me indicaba a mí, se refería a cómo llenar los documentos tributarios, y Cristian la instruía a ella. ¿Qué Cristian? Cristian Warner, ¿cierto? Aparte de haber dicho que él era el mandamás. Ahí tenemos entonces un testigo preciso que dice que él indicaba cómo se llenaban las facturas en este caso. Ya, minuto 32:15, de don Carlos Manqueo. Después tenemos a Mario Armijo, ingeniero comercial, que también declaró ante su señoría, y en el minuto 22:30, precisando, nos dijo: don Christian Warner nos decía cómo debíamos emitir la factura y a quién. Él era mi contacto con eso. Nuevamente una persona que expresamente señala a don Christian Warner, ¿cierto?, que era la persona que le indicaba. Tenemos a don Miguel Marino, ya productor de publicidad, que dijo que él era la contraparte nuestra con quien negociábamos. Él administraba el proyecto en términos de economía, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante, en la segunda pista, o en el segundo audio, digamos, en el minuto 2:51, refiriéndose a la factura y cómo se llenaban y todo, dijo, y las indicaciones, dijo: me imagino que tiene que haber sido Cristian. Él es el que manejaba esto con Cristian. Otra declaración, señoría. Doña Ana Luisa Muñoz Díaz, maquilladora profesional. En el minuto 17:48 de su declaración, dice: en ese tiempo Cristian estaba a cargo del pago y del servicio. Y él decidía a quién le emitíamos la boleta según fuera el servicio que se prestara. Por lo tanto, cuando el defensor, don Pelayo Vial, dice: lo cierto, señoría, que ningún testigo lo señaló, no es efectivo, señoría. Aquí lo es acreditado, señoría, con 4 declaraciones que ustedes escucharon, señoría, y todos los intervinientes, que claramente se indica que don Christian Warner es el que da esa indicación. Así que no hay tal, en cuanto que no hay ningún testimonio error. Después, señoría, también se citó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Ya también el señor, el fiscal, don Rodrigo Álvarez, se refirió a esto. Solamente voy a complementar que este fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia del año 2004, en el fallo en Berlín, que también analicé en mi alegato de clausura, y tampoco voy a entrar en detalle porque ya fue analizado, ya el rol 297 y 1109, entre su fundamento, este fallo, ¿cierto?, del 2010, entre su fundamento, incluyó a este fallo que en su momento
señaló don Pelayo, como parte de los antecedentes que tuvo en cuenta para resolver que aceptaba el concepto de dolo eventual en los delitos tributarios, aparte de ver que cita a otro autor, etcétera, etcétera. Pero ese fallo, objetado por don Pelayo, es un fallo que fue recogido por el fallo en Berlín por la excelentísima Corte Suprema en el rol 297-0. Ahora, otro aspecto de la prueba. Habló don Pelayo, dijo, ¿cómo se intentó probar? ¿Cómo se intentó probar por parte del acusador el dolo que requiere la figura? Dijo, con prueba de contexto, pero no con prueba directa. También don Rodrigo, del Ministerio Público, don Rodrigo Álvarez, se refirió bastante a este tema. Por lo tanto, voy a hacer unas pequeñas precisiones, solamente espero lo más breve posible, complementarias. Y también don Pelayo nos dijo al respecto, no hay un medio de prueba que lo diga, hijo, pero el inciso tercero, el 297 del Código Procesal Penal, dice que la valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de él o los medios de prueba, mediante los cuales se dieran por acreditados cada uno de los. Bueno, aquí voy a tomar en cuenta lo señalado expresamente por el profesor Alf van Velzen en la obra ya citada tantas veces, que nos dice el dolo como todo elemento de imputación jurídico penal no es un concepto, dice, descriptivo, sino adscriptivo. En estricto rigor, dice, el dolo no se constata, sino que se atribuye. Ya, yo en su oportunidad también en mi alegato de clausura me referí que el dolo no era un concepto psiquiátrico no psicológico, sino que era un concepto normativo, por lo cual se requerirían informes periciales psiquiátricos, señoría, psicológicos, para saber qué pensó alguien. No, obviamente que tenemos que llegar en base a pruebas que racionalmente, uniendo lo que dice una con otra, nos lleve a una conclusión final. Y el profesor Van Velzen en la página 61 nos da un ejemplo, dice, la operatoria y la adscripción del dolo, dice, queda en evidencia cuando se examina el razonamiento judicial. Página 61 de su obra, ya citada. Y da un ejemplo de un caso de un delito tributario, en que dice que la Corte Suprema tuvo por acreditado un delito tributario en base a qué elemento. Y él nombra algunos de estos elementos, dice, por ejemplo, en el caso preciso que da él, dice, la profesión de abogado del imputado, lo que le permitía conocer la ley de mejor forma, su dedicación a la actividad de la construcción por varios años, de modo que no ha podido no conocer esa legislación tributaria, etc. El haber facturado, etcétera, etcétera. O sea, nos da un ejemplo de cómo prueba indiciaria, ¿cierto?, nos lleva a concluir en este caso por la excelentísima Corte Suprema que en un caso preciso existe dolo. Lo que demuestra que esto, de que él exige esta prueba directa, como dijo el fiscal don Rodrigo Álvarez, una prueba, él en el fondo prácticamente, señoría, ¿qué pretende? Aquí hubiera una grabación, un video en el momento que se facilita, no sé, un acta especial, no sé. ¿Qué digo? ¿Yo te facilito esto? No. Se llega a esta conclusión en base a indicios, ¿ya? A distintos indicios. Y ahí al respecto también quiero señalar, señoría, que en su oportunidad en el alegato de clausura también cité el fallo Cabal, ¿ya? Respecto de cómo en ese caso la excelentísima Corte Suprema tuvo en cuenta la existencia del dolo, ¿ya? Y los parámetros fundamentales que tuvo para eso fue, tal como se señala en el considerando 13º, que la acusada, dijo, era una socia activa en la dirección y conducción de la sociedad, cabal. Ya que se encontraba vinculada directamente la socia al principal cliente de la sociedad, que había una vinculación. Y también dijo que detentaba experiencia en el ámbito empresarial. Otro ejemplo, señoría, de cómo la excelentísima Corte Suprema condena a una persona, en definitiva, rechazando ahí el recurso de nulidad, ¿en base a qué? A esta prueba indiciaria, a esta prueba que significa atribuir. Por lo tanto, cuando el señor defensor dice que aquí no hubo una prueba de peso, dice en el fondo, de entidad, una prueba directa, sino dice en el fondo hubo prueba indiciaria, bueno, señoría, la prueba indiciaria está aceptada plenamente en nuestro sistema por nuestros tribunales y así en muchas ocasiones se ha condenado vía esta prueba. Por lo tanto, solicitamos desechar desde ya absolutamente esos planteamientos que nos parecen sorprendentes, la verdad, en el señor defensor por la experiencia que él tiene, porque él sabe perfectamente que en estas materias, en estos delitos, la prueba indiciaria es fundamental y es clara. Lo importante es que sea una prueba indiciaria seria,
de peso, de entidad, y que haya la suficiente prueba indiciaria. Eso es lo importante. Pero decir que, como en este caso, que no hay prueba directa, bueno. También, su señoría, él nos señaló que aquí no se probó el elemento subjetivo, porque mi representado decía, solo tenía sociedad, emitía facturas, pagaba cheques, del todo insuficiente. Eso no establece si hay una conexión subjetiva de qué tratamiento tributario le iba a dar la empresa OAS. Bueno, eso yo creo que ya está más que claro con todo lo que he señalado, que sí estaba acreditado. En definitiva, su señoría, y para ir ya concluyendo, puesto que, como dije, bastante las alegaciones que iba a realizar ya fueron previamente indicadas por la Fiscalía, especialmente por don Rodrigo Álvarez, podemos concluir, su señoría, en base a todo lo dicho por don Pelayo, y apartándonos, obviamente, de su conclusión, que aquí se probó claramente la fase objetiva y subjetiva. ¿Cómo se probó, en definitiva? Podemos resumir básicamente lo siguiente. En que él, primero que nada, el señor Cristian Juárez, era el único accionista y dueño de la empresa. Por lo tanto, los actos de la empresa, obviamente, él los controlaba. Absolutamente. Y aparte que, como vimos, él tenía experiencia en varias empresas, y en todas esas empresas era el jefe claramente, y como le decían algunos, como un testigo dijo, le decían el mandamás. Un hombre muy ejecutivo, como se demostró en base a todos los testimonios. Ya, dueño de la empresa, en que finalmente tiene el control de todo lo que se hace en esa empresa. Y él se demostró por los testimonios que era una persona que estaba en el control de lo que hacía. Él no era una persona, no era un ejecutivo negligente. Se notaba que estaba en todo, preocupado de los aspectos financieros, administrativos, de gestión. O sea, el primer elemento, que era dueño de la empresa, ya nos da un indicio fundamental de su participación. Después, en segundo lugar, se probó que él suscribió el contrato, que es el soporte de las facturas posteriores. Ya, por lo tanto, cuando se dice, señor defensor, aquí, ¿cómo hubo acuerdo? Pero, señoría, si él firmó el contrato del cual respecto se emitieron las facturas, ¿qué más relación directa con este tema? Ahí aparece, aparte de ser el dueño, él firma el contrato que da origen a estas facturas. Después, muchos testigos, entre los que ya he señalado, lo dijeron de este conocimiento práctico tributario que tenía. Ya referí 4 testigos que decían que él indicaba, por ejemplo, cómo se emite la boleta, la factura, le indicaba exactamente que él tenía, era el contacto comercial, etc. O sea, queda clarísimo todo ese conocimiento práctico que se requería para saber la mecánica tributaria. Como dijimos, no es necesario ser un doctor, un magíster para entender esto. Aquí estamos hablando del día del tributario básico. No estamos hablando de los conceptos más complicados de la renta, de los precios de transferencia, de ciertos tipos de elementos que están en la ley de la renta que son muy complicados. No, aquí estamos hablando de un conocimiento tributario práctico, básico, ¿ya? Que nos da su experiencia empresarial, además, que tiene una experiencia empresarial importante, ¿cierto? Tuvo en el tema, como dijo la testigo Carla Vergara, participación en 7 sociedades, en las cuales, y sociedades que tenían distintos giros, como giro arrendamiento de bienes raíces, rentista, etcétera, que en su momento lo señalamos en el alegato de clausura. ¿Ya? Además, señoría, otra prueba en quinto lugar, no se probó por ningún medio de soporte estos servicios teóricos supuestos que había prestado Conosur a OAS. ¿Ya? Nunca se probó eso. Y tenemos el tema que ya hemos señalado, las prórrogas. ¿Cómo fue prorrogando para dar explicaciones ante el servicio impuesto interno? Si esto hubiera sido real, señoría, uno no se entiende por qué no asistió al servicio impuesto interno y llegó a las pruebas de que estos servicios se habían prestado. No se entiende. Ahí pudo haber, incluso este juicio no habría existido si él hubiera ido con algunas pruebas y hubiera demostrado ante la citación administrativa que los servicios se habían prestado, pero no concurrió. Y después finalmente, al final, cuando concurre después de 4 o 5 meses, porque pidió varias prórrogas, no declaró y dijo que la contabilidad se había perdido, sin recurrir a don Jorge Contreras, que era el que sí la tenía. Bueno. Después, señoría, y en sexto lugar, tenemos que las facturas 2 y 15 se probó por distintos medios de prueba que fueron ingresadas, registradas, contabilizadas y rebajadas su monto, disminuyéndose la base imponible del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Y en séptimo lugar, se incorporó el documento 189, que muestra cómo el Servicio de Impuesto Interno en su momento, ¿cierto?, sancionó a la empresa OAS
por la rebaja indebida de estas, irregular de estas facturas que correspondían a servicios no prestados, ¿ya? Y aplicando la sanción respectiva. Como vemos, su señoría, las pruebas están. Lo que había que probar está probado. No había que probar lo que decía el señor defensor, porque él nos puso pruebas que no había que probar. Pero es más, yo diría que de este cúmulo de pruebas queda tan claro que incluso esas pruebas de alguna forma podemos entender, incluso esas que él pretende que había que probar, que estaban también probadas. Por todo lo anterior, su señoría, es que en definitiva solicito que sean desechadas las argumentaciones de don Pelayo, defensor de don Christian Warner, y en definitiva se condene a don Christian Warner por la comisión del delito establecido en el artículo 97, número 4, el inciso final del Código Tributario, a las penas indicadas en la acusación de esta parte querellante. Gracias, señoría. Bien, vamos a una salita reservada antes de despedir. Ahí estamos todos, parece. Falta solo magistrado don Rodrigo Álvarez, Ah, de ver. del Consejo de Defensa, magistrado. Me dice que fue a ver algo a su... Bien, pero en todo caso era mañana, entonces nos encontramos acá a las 9 horas. Señoría, Tomaría la réplica a las defensas, ¿sí? perdón, disculpe, le interrumpí. Solamente quería pedirle copia del audio de la audiencia hoy día. Bien, Stephanie, por favor, manda el audio tal como se ha hecho siempre en las defensas, por favor. Sí, magistrado, no hay problema. Mañana entonces a las 9 horas partiríamos con la réplica de las defensas. Con eso ponemos término a la audiencia. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes.